Bueno, vamos con el capítulo número 11 de Raw Train. Hoy estamos en Cartagena, en Kumuka CrossFit, y tengo el placer de compartir con Carlos un poco de conocimientos acerca de kettlebells y sobre todo este mundo de la kettlebell en el CrossFit. Así que, Carlos, un gusto. Si quieres presentarte tú, mejor que... No, ya me has presentado. Soy Carlos. Nada, estáis, como has dicho, en Kumuka, dentro de CrossFit aquí en Cartagena, que llevamos ya cerca de 13 años trabajando. Y nada, Jolín, un placer tenerte aquí, poder recibirte y poder compartir contigo no solamente este rato, sino el que Sí, hemos no, compartido antes sí. y todo lo que nos queda. Ya sabes, lo mejor es lo que nos sale grabado, ¿no? Exacto, lo que nos llevamos nosotros. Bueno, vamos de lleno, Carlos, al entrenamiento con kettlebells. Yo me he fijado que en el mundo del CrossFit la kettlebell es un elemento que se ha introducido Mm. súper bien, pero que no en todos los centros la utilizan con la versatilidad que este elemento nos puede proveer. Y sé que tú aquí sí que le das un buen uso a nivel de trabajo de acondicionamiento físico, de movilidad o trabajo de potencia. ¿Cómo tú lo has implementado? ¿Cómo has visto que ha potenciado a los atletas que tienes aquí en el centro? Bueno, creo que CrossFit trajo, sobre todo aquí a España, porque antes de CrossFit la pesa rusa en España era algo que no Impensable. sabíamos ni qué forma tenía, no sabíamos ni que existía. Y, y la utilizaba, pues sí, con una aplicación bastante reducida, que es el desarrollo de potencia y trabajo de fuerza-resistencia. Y en algún movimiento algo más complejo, pero cuando ves a la gente moverse con ella, pues identificas muchas carencias técnicas que no se trabaja lo suficiente. No porque tampoco sea un elemento muy complejo, sino porque cuando no le dedicas el tiempo suficiente, pues no hay un dominio sobre la técnica. Yo, pues con el tiempo me he dado cuenta que el aprender a utilizar esta herramienta enriquece mucho la capacidad de movimiento del deportista, del cliente en este caso, y tras un periodo de aprendizaje y trabajo a nivel personal con ella, pues la fuimos introduciendo no solamente en esa parte más intensa del entrenamiento, esa parte final que todo el mundo conoce como un WOD, o Sí, donde todo el mundo quiere dar el el 100%. 101%, sino como una herramienta que nos sirve para prepararnos para esa parte de máximo desempeño físico, y luego también como una herramienta que puede permitir a un usuario normal pues desarrollar sus capacidades dedicándole un poquito de tiempo todos los días. Entonces creo que es una inversión de un poquito de tiempo en cada sesión, y aunque pueda chocar con la idea inicial de entrenamiento dentro de un box, pero cuando consigues instaurar esa cultura, el cliente lo agradece mucho. Como has dicho tú, es una herramienta. Imagino que, bueno, imagino no, sé que existen un montón de herramientas. Aquí en el box pues, se utilizan barras, se utilizan los gimnásticos, se utilizan muchas herramientas para entrenar, ¿vale? ¿Qué te hizo a ti, personalmente, interesarte tanto por esta herramienta que es la kettlebell? Para mí, nosotros lo utilizábamos, pero para mí hubo un cambio, un momento en el que dije, buah, si es que esto tiene infinitas posibilidades. Y fue en pandemia, tío. Entrenando en casa. En pandemia, ¿no? En casa. Qué buena. Yo tenía la opción de poder llevarme cualquier elemento a mi casa y Claro. entrenar en mi casa. Y dije, si está este elemento que estamos utilizando de forma puntual, y que, bueno, está el clean, está el snatch, pero es que se puede hacer mucho más cosas con él. Y a partir de ahí empecé a darle, y me di cuenta de que con una kettlebell y una goma puedes hacer, Tu gimnasio, o sea, te montas ahí. y requiere poca inversión y mucho retorno. Tenías tiempo de exponerte al elemento estando en casa entrenando con la kettlebell. No había otra. Al final, de una experiencia traumática, ¿no? Como Sí, fue esa, para mí un beneficio o una ventaja que saqué de aquello fue poder dedicarle tiempo a algo
que a lo mejor de esa forma no hubiese hecho. Eso pasa, por ejemplo, cuando alguien se lesiona, que tiene una lesión que, oye, no te impide el movimiento, te hace despreocuparte de las cosas que a lo mejor para ti era el mundo. Por ejemplo, me lesiono el codo y ahora ya no puedo hacer muscle up. Buah, mi mundo era hacer el muscle up, pero ahora aprendo a trabajar mejor mis articulaciones, aprendo a darle importancia a otras cosas que las tenía como ahí, y entonces mi conocimiento va a ser mucho más profundo en torno a mi cuerpo, y cuando me recupere del codo voy a verme aún más potenciado. ¿Te suena esto que te estoy comentando? Claro. Y al final, cuando coges un elemento nuevo y lo coges con tanta gana y estás dispuesto a dedicarle tiempo y dispuesto a equivocarte, que es muchas veces lo que nos aleja de ese conocimiento, ¿no? El dedicarle tiempo, equivocarte, analizar qué es lo que está pasando, y llegas a entender que el movimiento, da igual con la herramienta que sea, tiene unas bases comunes, y empiezas a aplicarlo desde esa perspectiva un poco más amplia, pues te encuentras con una herramienta como la Kettlebell y dices, es que esto tiene infinidad de aplicaciones. Si una persona empezase a entrenar con kettlebells, ¿qué peso le recomendarías que se llevase a casa? Bueno, la pregunta... ¿O qué pesos? Yo siempre recomiendo 2 kettlebells. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué peso y qué kettlebell? Para mí 12 y 16 son los 2 pesos estrella, ¿vale? 12 y 16. 12 y 16, para alguien que se va a iniciar, ¿vale? Porque te permite hacer un trabajo un poco más analítico, o hacer un trabajo más basado en inercia, y que siempre el deportista, cuando se está iniciando, tenga dominio sobre el elemento. A partir de ahí, luego ya puedes crecer en pesos lo que tú quieras, pero 12 y 16 para mí son las dos kettlebells que tendría en casa. ¿Y de tipo de kettlebell? A mí me encantan las Iron Cast. Sí, yo me muevo con ellas. Las de competición, bueno, tienen sus comodidades, pero las Iron Cast me parecen, para toda esa cantidad de variantes que existen, de cambios de manos, de movimiento de la kettlebell, tener una asa más amplia, más ancha, que van a entrar las 2 manos, o para un trabajo de potencia pesado, como puede ser un swing ruso ya con cargas altas, Sí. me resulta mucho más cómodo que la de competición, que está diseñada inicialmente para trabajo con... Entonces, para mí es mucho más cómodo. Claro, al final la kettlebell la podemos utilizar como elemento de competición, podemos utilizar una kettlebell en cada mano, podemos utilizarla para hacer malabares, para hacer una secuencia de flow o para hacer un trabajo más analítico, que es un elemento parecido. Exacto. Y luego ya si te mueves por una especialidad dentro de la kettlebell, pues claro, está un modelo diseñado por y para la competición, o para un malabar, la de competición es ideal. Sí, es lo suyo, ¿eh? Pero por otro... ¿Y cómo ves la adaptación de la gente cuando empiezan a entrenar con kettlebell respecto a, oye, es mi primer día que cojo el elemento? ¿Cómo ves a esa persona cuando agarra la kettlebell que no sabe ni dónde ponerla ni cómo ponerla? ¿Y cómo los ves cuando llevan un año de evolución de trabajo con la kettlebell? Nada, al final, o sea, en inicio es raro, pero lo habitual, o sea, lo más común es que exista esa lucha entre el deportista y la herramienta. Es como una confrontación continua. Sí. Se están peleando el uno contra el otro. Caos. Cuando llevan un poquito de práctica y empiezan a dominar el elemento, empiezan a entender que el elemento es una continuación de ellos y que se mueven con él, no contra él. Entonces, cuando llegan a sentirlo y cuando como deportista empiezas a tener esas sensaciones, disfrutas de la herramienta a un nivel completamente distinto, porque empiezan y el moratón, el golpe, la rozadura en la mano, hasta que empiezas a tener un poquito de soltura, empiezas a controlar. Y ya no te pasa. Claro, cómo tienes que mover la mano alrededor del asa, cómo tienes que anticiparte a que la bola se mueva, cómo tienes que llevarla de un lado a otro. Entonces, cuando empiezan a experimentar todo eso, y quien llega a romper esa barrera, que ya hay gente que en 2 meses lo tiene, hay gente que tarda más, hay gente que lleva mucho tiempo y no lo termina de conseguir, o hay gente que lo coge muy pronto, pero cuando llegan a ese punto, disfrutan y la adherencia con la herramienta es altísima. ¿Qué puntos tú dirías que son en los que tú te fijas para ver
qué nivel de habilidad tiene una persona cuando maneja una kettlebell. Por ejemplo, yo me fijo mucho en cómo es capaz de relajar el agarre, cómo es capaz de controlar tanto la concéntrica y la excéntrica de un swing y cómo es capaz de recesionar la kettlebell. Yo creo que lo has definido en todos esos puntos, ¿no? Sí, al final el cómo mueve la mano dentro del asa para mí es fundamental, ¿vale? Porque da mucha información de la relación que tiene con el elemento. Y luego, como has dicho, en cualquier actividad donde la aplicación de fuerza es importante, la capacidad que tenga el sujeto de aplicar fuerza, relajar y volver a aplicar fuerza es determinante. Entonces, cuando la gente es muy novel, no existe ese aplico, relajo y vuelvo a aplicar, sino que es una tensión constante, que produce una acumulación de fatiga muy alta, que produce una serie de carencias a nivel técnico y dificultades. Pero cuando en un clean, ¿no?, te das cuenta de que alguien hace una extensión potente, que tracciona, que relaja, que recepciona, aparte se ve bonito. Se ve bonito. Cuando mueve una bola bien, se ve bonito. Y para mí son las dos principales señales, ¿no? El agarre, cómo se mueve, Sí. y luego esa capacidad de generar, relajar y volver a generar fuerza. Tú como... O sea, al final estamos viendo que esto es cuestión de tiempo, ¿vale? Has tenido que pasar, por ejemplo, una pandemia para descubrir un poco, ¿no?, más todo el tiempo el tiempo en retorno de beneficio que te da el entrenamiento con kettlebells, estando en casa, trabajando con ellas, exponiéndote al elemento. Estamos viendo que una persona puede tardar 1 mes, 2 meses o incluso un poco más, dependiendo la facilidad para el movimiento que tiene cada uno para asimilar el entrenamiento con kettlebells. ¿Tú cómo dirías, si tu kettlebell con la que más entrenas hablase, cómo dirías que ella se referiría a tu tipo de entrenamiento? Esta pregunta nunca te la he hecho, pero ¿qué diría de ti tu kettlebell cuando entrenas? ¿Qué Oye, diría pues de mí? es agresivo, es coordinado. Oye, pues me trata bien. Como si fuera una chica. Bueno, creo que diría que sí, que la he tratado bien, que no soy una persona, no me considero una persona poco coordinada, pero tampoco soy una persona que coja las cosas a la primera, ¿vale? Entonces creo que diría que he sido muy insistente y que la evolución que he tenido ha sido fruto de la práctica. Entonces, horas de trabajo Horas de trabajo. y cariño a la hora de mover. Para mí, si hay algo que es importante es moverme bien. No está dentro de mí el avanzar si el movimiento no está conseguido. Yo creo que todos tenemos un ojo, no hace falta un ojo clínico ni un ojo de experto para ver cuándo un movimiento es armónico o cuándo no. Y eso yo creo que se logra, ¿no?, con ese entendimiento del cuerpo. ¿No? Exacto. ¿Tú cómo estructuras, si tuvieses que entrenar 7 días, Ajá. o bueno, 5 días, ¿vale?, a la semana con kettlebell, ¿cómo estructurarías ese entrenamiento? Bien, pues también depende un poco el objetivo. Para mí es importante primero marcar cuáles son los objetivos que persigo con el entreno. Pero si lo que estoy buscando es un programa de acondicionamiento general, pues me muevo por 2 días de fuerza un poco más pura, donde voy a trabajar patrones, empujes, tracciones, cadera, rodilla. Más estricto. Sí, ¿vale? Un poquito más estricto. Luego me muevo por un día donde vaya a hacer un trabajo más de condición, donde sea un entrenamiento más largo, donde lo pueda combinar con elementos como un ergómetro, la carrera. Un día sí o sí se lo dedicaría a la movilidad. Creo que el trabajo de movilidad, entendería la movilidad desde la aplicación que se puede hacer con la kettlebell. Y luego ya un quinto día, pues juego ya un poco o jugaría más, pues en función lo dejaría para el final de la semana, lo haría en función del estado en el que me encuentre y de lo que mi cuerpo necesite. No creo en entrenamientos para un cliente regular, no creo en entrenamientos excesivamente rígidos. Creo que es importante valorar el estado del sujeto y adaptar
el programa a las circunstancias del individuo. ¿Qué movimientos tú dirías que una persona que se inicia con kettlebell debería pulir sí o sí? Movimientos que debería pulir. Es que al final una buena bisagra de cadera, sí o sí, entendiendo como la capacidad de aplicar fuerza desde un patrón de extensión un patrón de flexión y extensión bien conseguido, con una buena compensación, ¿vale? Que no haya, que no existan restricciones que limiten ese rango, que muchas veces lo hay, aunque parezca que no. Sí. Y luego me iría por los patrones básicos, los empujes y las tracciones, viendo que las estructuras funcionan bien, que la escápula funciona bien, que el hombro está en posiciones favorables para hacer empujes, que el hombro está en posiciones favorables para hacer tracciones. Y luego, bueno, pues igual la sentadilla, que el sujeto tenga una capacidad para hacer una sentadilla óptima. Porque teniendo eso, ya el resto de la kettlebell o ejercicios con la kettlebell se pueden construir sin ningún problema. Quieras dar más velocidad, menos velocidad, quieres hacer un movimiento más complejo, menos complejo, todo pasa por eso. Y luego, bueno, la gestión de fuerzas a partir del núcleo, del core. sujeto. Sí. Hay muchos movimientos y levantamientos con la kettlebell. Si tuvieras que quedarte con tres, ¿qué tres levantamientos entrenarías toda tu vida? El clean and jerk, el snatch y el Turkish get up. Clean and jerk, snatch y turkey get up, con Sí. todas sus variantes. Sí, con toda su, dominando, es que al final dominando esos tres lo tienes todo. Esa es la base de movimientos complejos, ¿no? Sí, para mí dominando esos tres quiere decir que todo lo que he comentado antes de las bases del movimiento las tienes. Está aniquilado. Claro. Si eres capaz de hacer una buena extensión de cadera, eres capaz de hacer un buen bloqueo por encima de la cabeza, eres capaz de moverte diferentes planos aplicando fuerza desde el núcleo. Lo tienes todo. Y A mí el levantamiento turco me parece un movimiento increíble. Para mí es la expresión definitiva de la capacidad de un sujeto para moverse. Porque trabajas en todos los planos, tienes que tener una buena movilidad de hombro, tienes que tener una buena movilidad de cadera, tienes que tener una movilidad de tobillo, tienes que tener todo. O sea, y conexión entre cadenas cruzadas, laterales, todo. ¿Tú dirías que es tu movimiento favorito? ¿O elegirías otro? Llegado a este punto, para mí es el favorito. Es tu movimiento favorito. ¿Y cuál dirías que es el movimiento que, oye, pues esto está un poco sobrevalorado, este ejercicio con kettlebell, este movimiento con kettlebell, no me gusta tanto? Aunque seas un apasionado de todos, habrá alguno que tú digas, oye, pues a lo mejor este no me gusta tanto. No me gusta por cómo se aplica, pero sí creo en él, ¿vale? Y son las caminatas de granjero. Anda, no me lo esperaba, ¿eh? Las defiendo, ¿vale? Y son una herramienta súper potente, pero en la mayoría de casos se hacen muy mal. ¿Por? Porque no hay una consciencia, una aplicación de fuerza desde el apoyo y una conexión del cuerpo para transportar carga. Al final la gente lo que hace es se cuelga dos pesos de los brazos y camina. Entonces creo que por la intención de mover más peso, ¿vale? Porque nos sentimos capaces de coger dos kettlebells de 32, de 36, de lo que sea, de 40, no hay problema. O sea, métele peso porque voy a poder. Sí, vas a poder, pero ¿qué estás logrando con mover más peso? ¿El objetivo es mover más peso o es moverte mejor y a partir de ahí ir construyendo con más peso? Entonces, todos los ejercicios que permiten mover mucha carga sin un control no me gustan, porque eso no te va a pasar con un snatch. Claro, o lo controlas o no lo controlas. Entonces, si te vas a un snatch completo más y me haces un half snatch, bueno, al final a lo mejor, pero como quieras meter un snatch completo o eres capaz de gestionar bien las fuerzas. Entonces, si tengo que decir uno, me quedaría con ese. Y en los farmer walks, ¿tú dirías que prefieres hacerlo de forma unilateral, bilateral o trabajo overhead? Son diferentes, las tres cosas son diferentes, pero ¿con cuál te quedarías?
Fíjate que por el objetivo que trabajan me quedaría con el más sencillo. Intento ir siempre por lo más sencillo, porque construir un buen farmer walk te va a dar todo para poder luego aplicar en cualquier otro ejercicio. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Y un front también es súper rico. También. Pero claro, si no tienes un buen farmer walk y te va por un front, te encuentras con gente que carga incluso es que yo creo que la mayoría de nosotros con dos kettlebell de 16 aquí delante tendríamos más que suficiente. Gente con 20, 24, 28. Puta desalineación completa y entonces lo básico, para mí lo básico. Y a partir de ahí lo que quieras, pero con un buen dominio de lo elemental, que muchas veces nos complicamos nosotros mismos, con un buen dominio de lo elemental, el resto estoy convencido de que sale. En tu estilo de entrenamiento, ¿dirías que se va más hacia lo que me estás comentando ahora de, oye, mira, yo prefiero hacérmelo simple? Que, a ver, que simple no quiere decir sencillo ni fácil ni nada, ¿vale? Simple es, oye, está claro. No tengo, ¿qué es esto, qué lo otro? No, oye, mi entreno está claro. ¿O eres más de, voy a meter un entreno súper complejo, analítico, del no sé qué, del no sé cuántos? En el punto en el que estás ahora. Claro, yo creo que como entrenador pasamos por diferentes puntos, Claro. ¿no? Y cuando ya llevas un tiempo trabajando y has probado diferentes cosas, para mí la conclusión es con cosas más sencillas, sobre todo para el cliente. Otra cosa es tú como deportista, que te quieras exponer Claro. o quieras desafiarte, pero para la mayoría de clientes con lo básico vas a llegar más lejos porque muchas veces no avanzamos con nuestros clientes porque no conseguimos que haya una comprensión, no solamente a nivel cognitivo de lo que está haciendo, sino que haya una unión entre el movimiento y la sensación que genera el movimiento. Y si no existe esa conexión entre sensación y movimiento, el cliente se pierde muchas cosas. Claro. Es difícil encontrar esa sensación, ese sentir. He hablado muchas veces del sentir y yo lo comparto. Y creo que, bueno, el público general, que también pueda estar viendo este vídeo, o el público general que nos encontramos ahí, está muy desconectado de lo que debería de sentir. Y yo creo que eso es un sentido más, ¿sabes? Tenemos el tacto, tenemos la vista, el olfato. Pues yo creo que tener la capacidad de siento un elemento moviéndose en consonancia conmigo es parte de nuestras capacidades. ¿Tú cómo transmites oye, necesitas sentir esto? ¿Cómo le dices a alguien qué debería sentir? Yo tengo un mantra que es muévete con intención. Muévete con Intención. Muévete con intención. Muévete con intención. Y a partir de ahí hay gente que... Y esto es un momento en el que el individuo conecta con algo, de clac, y los dos cables se unen o el interruptor se acciona y llega a ese nivel de conexión con el movimiento. Claro, eso requiere de un estado. Claro. Y bueno, pues nosotros, yo lo comento mucho con los clientes también, o sea, yo soy responsable de una hora de tu tiempo y intento darte lo mejor durante esa hora del tiempo, pero el resto del tiempo no sé a qué lo dedicas. Entonces no puedo llegar. Hay ciertos aspectos donde no puedo llegar. Claro. Y tienes que ser tú quien haga por llegar a ellos. Y eso lo podemos llevar a otros aspectos de la vida. Al final, si tú no haces las cosas con una verdadera intención, pues las cosas te pueden ir de una forma un poco mediocre. Si haces un snatch sin intención de subirla o de frenarla, es que te va a tomar por el culo. Sí que al final la mediocridad, y luego entendemos, claro, tú pasas por la vida o la vida pasa por ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer con tu tiempo? Y cómo vas a estar de presente mientras estés moviéndote. Y eso es fundamental. ¿Tú crees que con el entrenamiento con kettlebells, la complexión, o sea, el físico que se puede alcanzar, comparado con un entrenamiento, por ejemplo, con mancuernas o un entrenamiento normal de gimnasio, es diferente? O sea, que te puede dar un cuerpo diferente si entreno con kettlebell con respecto a si entreno más musculación en una sala. Sí, hombre, sí. Hay una diferencia, porque el objetivo va a ser otro, ¿no? Con la kettlebell, o por lo menos como yo la oriento, con la kettlebell lo que quiero es que mejore tu capacidad de movimiento, ¿vale? Que te muevas mejor, que seas más versátil y que seas más capaz.
con un entrenamiento convencional de fuerza, hipertrofia o cualquier otra cuestión relacionada, pues vas a perseguir un objetivo estético y desarrollar, pues, en base a lo que te propongas, ¿vale? Yo me he fijado que entrenar con kettlebell te da robustez. En el sentido de, tengo un elemento que estoy manejando, que a veces me golpea, que sé que yo tengo que tener un buen anclaje para poder manipularlo, porque si no me va a manipular a mí. Entonces, claro, dentro de ese caos aparente hay mucho control. Con una mancuerna, a lo mejor, pues, oye, yo solo tengo que ir de aquí a aquí. Y el peso está muy compensado, ¿sabes? No tengo que estar pendiente de nada más. Entonces yo me fijo mucho en cuánto de robusto te puede poner físicamente el entrenamiento con kettlebell con respecto a otras disciplinas. Sí, al final, claro, cuando tienes un elemento que es inestable, que te está desafiando constantemente, no solamente por el elemento, sino por los movimientos que estás haciendo, genera esa capacidad de adaptación o resiliencia por parte de quien la practica, ¿vale? Con la mancuerna podías conseguir algo similar si la utilizas para conseguir algo similar, pero te das cuenta que un trabajo convencional donde vas a trabajar o vas a entrenar buscando la congestión de grupos musculares con movimientos concretos, esa robustez no existe. No está. Porque no ¿Por qué no te golpeas? te golpea y no estás activando tu cuerpo de una forma más coordinada en conjunto para lograr un objetivo, ¿vale? Entonces, para mí el secreto es ese, ¿no? Que cuando tú vas a levantar una kettlebell, todo tu cuerpo tiene que hablar con ella para llevarla donde quiere ir, donde quieres llevarla, ¿vale? Entonces, y eso tiene que pasar en muy poco tiempo. Claro. Entonces, esa robustez para mí va en esa línea. ¿Tú preferirías, personalmente, para ti, el entrenamiento con kettlebells pesado, más hardstyle, o preferirías un entrenamiento de kettlebells un poco más de resistencia? Fíjate, no intento huir de una u otra, ¿vale? Estás entre medias. Intento quedarme con lo que necesito en el momento que quiero aplicarlo, ¿vale? Creo que siempre, y la industria del fitness o el entrenamiento nos lleva a ello, ¿no? A tener que encasillarnos a un tipo de estilo, a un tipo de... Joder, si están todos. ¿Qué quieres trabajar? Claro. ¿En qué momento de la temporada te encuentras? O en base a tus objetivos, ¿qué necesitas? Vamos a darle variedad. Eso es lo que da robustez, ¿no? Oye, vamos a trabajar hardstyle. Vamos a darle 12 reps, máxima velocidad, carga alta, y en el momento que pierdas velocidad, ahí termina tu serie. No son 12, son 8. Vale, son 8 reps, genial, ¿vale? Y vamos a seguir creciendo a partir de ahí. Oye, vamos a hacer 4, 5, 6 minutos de snatch, donde tienes que gestionar oye, pues cómo levantar la carga, cómo respiras, por dónde sube, por dónde baja. ¿Por qué no nos podemos aprovechar de todo, ¿no? Claro, claro. Y una sesión tuya de entrenamiento con kettlebell que digas, oye, mira, tengo 2 kettlebells, voy a ponerme un entreno para sentirme bien, fuerte, un entreno de un 9-10. ¿Cómo sería? Para mí cualquier entrenamiento con kettlebell lleva una parte de calentamiento, donde voy a activarme, lleva una parte de activación específica en base a los ejercicios que vaya a hacer después, ¿vale? Si voy a demandar mucho posiciones por encima de la cabeza, quiero darle capacidad a la estructura por encima de la cabeza, luego quiero que se integre con el resto del cuerpo. Y después, pues ya depende. Si algo que me gusta mucho es aplicar EMOMs. Un EMOM, sí, porque te permite hacer entrenamientos con un volumen alto de reps, controlando si eres capaz de ajustar bien los tiempos de trabajo en función del movimiento, controlando o incluyendo pequeñas pausas, combinando diferentes ejercicios y te va a permitir que la fatiga no condicione la ejecución técnica. Entonces,
Me encanta aplicar ese tipo de entorno. Yo suelo utilizar bastante los EMOMs en muchas cosas, no solo con kettlebells, con calistenia, con gimnásticos, con alguna habilidad que esté trabajando, incluso el pino también. Pero para la persona que no sabe lo que es un EMOM, ¿podrías explicar un poco qué es el EMOM y qué otras metodologías se pueden utilizar en CrossFit para entrenar con kettlebells? Que tú digas, oye, pues de esas yo me quedaría con este tipo de formas de trabajar. Pues, como te he dicho, para mí, si son movimientos complejos, me iría a un EMOM, ¿vale? Porque el EMOM es la estructura de un ejercicio en un tiempo determinado que puede ser, ¿no? Hay veces que son de 1 minuto, pero hay veces que podemos trabajar cada 2 minutos, ¿vale? Pero que es un tiempo determinado para aplicar un número de repeticiones y el tiempo que te reste lo descansas, ¿no? Entonces te permite ejecutar movimientos de cierta complejidad o incluso intensos o que pueden generar interferencia entre ellos, pero con esa pequeña pausa, a mí me gusta que el mínimo sea de 20 segundos, me gusta que el tiempo de trabajo supere los 40, porque entonces si no ya se empiezan a acumular se empieza a acumular la fatiga y tirar por completo el objetivo con el que planteas el EMOM. Y a partir de ahí, pues para mí sería la estructura estrella. Y luego, pues, si es que depende del objetivo. Si quieres darle caña, márcate unas rondas a un tiempo determinado. Un AMRAP. No, un número de rondas, ¿vale? Ah. Es decir, 4 o 5 rondas y ponle un cap. Vale. 5 rondas en máximo 12 minutos, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy bien estudiado, ¿vale? La capacidad del sujeto, la interferencia entre elementos. Eso es duro. Pero ponerte su objetivo y tener esa capacidad de enfrentarte a ese reto e intentar luchar por conseguirlo, pues es muy, muy desafiante. No es para hacer todos los días, Ya. ¿vale? Pero me gusta también. El entrenamiento con kettlebells te deja todo el cuerpo, a lo mejor solo has hecho hoy jerks y te sientes todo el cuerpo, todo el cuerpo, toda la cintura. ¿Qué tan importante es, bueno, como en cualquier gesto deportivo, ¿no? Pero qué tan importante es controlar la respiración en el entrenamiento con kettlebells? Depende del estilo, como hablábamos antes, ¿no? Es hardstyle o en el soft, pues puede ser determinante a la hora de aplicar fuerza y a la hora de es determinante a la hora de aplicar fuerza y a la hora de retrasar la fatiga, ¿vale? En un hardstyle, al final las respiraciones son muy cortas y muy agresivas, pero lo que buscan es mantener la presión interna Todo el rato, entonces, para que no te rompas, ¿vale? Para que no haya que la estructura no colapse. Y luego en ya series más largas conseguir coordinar la respiración con el movimiento, pues va a determinar que seas capaz de retrasar la fatiga y puedas estar más tiempo trabajando. Tú eres... ¿estás del lado de, oye, vamos a trabajar con kettlebells con faja abdominal? ¿O prefieres ir libre? Pues yo he visto casos que, oye, me pongo una faja, un cinturón, y trabajo con la kettlebell con el cinturón para protegerme. Ya sea con kettlebell o con cualquier otra herramienta, si tú tienes que protegerte para utilizarla, creo que no es el momento de que la utilices. Para mí es, por lo que hablaba antes, ¿no? Que ahí tiene que haber una base y si la base no existe, estás poniendo un parche sobre algo que tienes que tratar. Entonces, si es un objetivo de rendimiento ya sería otra cuestión, ¿vale? Cuando Claro, hay una competición rendimiento no es salud, rendimiento es rendimiento. Y estás buscando una competición de kettlebell donde estás haciendo unos cycles y luego estás haciendo un movimiento que te va a permitir desempeñarte mejor, vale. Pero para un cliente, un deportista medio, tapar una carencia con un elemento externo para mí es un error. Entonces, no soy partidario del uso de bajas, casi que ni de rodilleras ni de muñequeras. No hemos enseñado de momento ninguna kettlebell. Ahora en la siguiente parte del vídeo vamos a trabajar un poquito movilidad, explicaremos unas cuantas cosas. Pero antes me gustaría que me comentases un poco cómo nace Kumuka y cómo has llevado este centro a que pues, cumpla ya más de 10 años aquí en Cartagena y qué hacen aquí.
Wow. Bueno, Kumuka la idea surgió hace ya tiempo. Yo tenía otro centro deportivo, yo abrí un gimnasio convencional hace muchos años y llegó un momento donde, por lo que hablamos, ¿no? Hablábamos antes del trabajo con mancuernas, esa sensación de pensar que Hay un techo. el entrenamiento no se puede quedar aquí, el Hay un techo. entrenamiento no puede ser solo esto. Si yo quiero entrenar para cada vez sentirme mejor, si yo quiero entrenar para cada vez moverme mejor, no puede ser solo esto. Entonces llegué ahí en un momento donde dije, yo aquí ya no. Abandoné ese proyecto y bueno, al final cuando eres una persona inquieta, en aquella época, hace ya 15 años, pues YouTube, ¿no? Estaba por allí dando vueltas, no una plataforma tan sólida como Claro. ahora, pero bueno, sí existía y había vídeos y Un veía montón de el vídeo vídeos de estos con la música a tope. veía el vídeo de los americanos haciendo una cosa muy rara, ¿no? Que los veías en barra olímpica, saltando la comba, moviendo una kettlebell, que la movían muy mal también en aquella época, ¿no? La movían como podían. Hay mucha evolución ahí. Exacto. Y hay evolución incluso moviendo una barra olímpica cuando ves a un deportista de CrossFit de aquella época ahora. Pues es bueno, porque al final hay una evolución. O haciendo gimnástico. Claro, entonces, exacto. Sobre todo eso. Una evolución muy grande, ¿no? En la práctica y en las técnicas que se están aplicando. Entonces llegó ese momento donde estás por ahí, estás un poco desorientado, quieres volver a meterte en lo que te gusta, pero sientes que tienes que hacer algo distinto. Llegó a mi vídeo de esa actividad que estaba haciendo en Estados Unidos. En España había muy poquito, creo que había 4 o 5 centros en aquel momento, en Madrid, algo en Barcelona, en Sevilla, en Canarias, como sitios muy puntuales. Zaragoza, pero en sitios que a lo mejor tenían relación con americanos, claro, o que había, pues... O que se adelantaron a... Exacto. Entonces, lo encontré, fui a Madrid a hacer un seminario a un centro de CrossFit que había en aquel momento y dije, tío, esto es la leche, tío. O sea, lo haces todo dentro de una sesión. O sea, eso que decían de no combines el cardio con la fuerza, eso no es bueno. Había hay que hacer mucho... las cosas por separado, ¿no? Y no hagas una sentadilla rompiendo el paralelo, que eso es... O sea, se te van a romper las rodillas, ¿no? Y el peso muerto no, que te hace daño. O sea, es lo que se movía hace 20 años en los centros de fitness convencionales. Pero llegas a gente que dice, no, o sea, esto se puede hacer. Si te pones fuerte, no pasa nada. Y entonces lo encontré, surgió mi inquietud, fui a eventos y cositas por aquí cerca y me junté con un par de amigos y ahora estoy por aquí. Y ahí montamos hace ya 13 años. Hemos pasado por muchos momentos dentro de lo que una empresa se refiere. Empezar con una actividad en una ciudad que nadie conocía, con ese intentar educar a la gente, que la gente comprendiese qué es lo que estábamos haciendo. Luego con ese boom que hubo de la actividad, todo el mundo quería, todo el mundo hacía. Hubo un boom muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. En aquel momento, a nosotros con ese boom, llegó el momento incluso nos tuvimos lista de espera, no podíamos admitir más gente en el centro. Luego llegó pandemia, nos cerraron, eso nos pilló con un cambio de reforma del centro, con una deuda muy grande. O sea, hemos pasado por muchos momentos y al final, y creo que ahí tú lo compartes conmigo, cuando sientes pasión por algo, claro, acabas encontrando la forma de hacer las cosas. Yo me he fijado que aquí la gente es súper educada, todo el mundo te dice buenos días, hay muy buena cultura, la gente entrena descalzo, también hay un nivel de conciencia también bastante más elevado, ¿no? Eso supongo que es parte de ti, de los valores que quieres transmitir tú aquí. Claro, al final creo que, y a ti también te pasará, ¿no? Cuando haces lo que te gusta y compartes lo que te gusta convencido de que estás haciéndolo y que lo que haces es bueno y que le hace bien a los demás, pues eso se transmite, ¿no? Y eso genera una cultura alrededor de lo que haces, alrededor del centro, alrededor de todo, que hace que, bueno, pues que al final te encuentres con un centro con un montón de gente, ¿no? Con gente muy diferentes perfiles, pero con un nexo de unión común, que es una filosofía, una forma de hacer las cosas. Y una comunidad que se crea también. Claro. De los mitos, habrán visto muchas cosas, ¿vale? De los mitos sobre el entrenamiento,
que existen. ¿Cuál es el que tú dices? Pues me he encontrado con esto tantas veces que estoy cansado de explicar que, oye, que las cosas son diferentes. El más es mejor. Es el mito de El más es mejor. Más. Justo hablaba yo de eso ayer con una persona. Más no. No, no es... Claro, y ahí con ese tipo de perfil hay que rascar, ¿no? ¿Cuál es la causa o dónde está el origen de ese querer más y querer más y querer más y parecer que nunca hay un límite? O querer más y además no estar en condiciones de hacerlo y estar siempre una lesión tras otra, una sobrecarga tras otra. Y no entender que para el 99% de nosotros esto tiene que aportarnos, no tiene que ser al contrario. Esto no es una obligación. Claro. Esto es destinar tu tiempo libre, además, a hacerlo rodeado de gente que te sume y además obtener los beneficios de la práctica. Y eso se consigue aplicando la dosis justa. Claro, el atleta, ¿no? Normal de CrossFit, el atleta promedio, tiene esa mentalidad de, oye, si no hago más, si no acabo vomitando en el entreno, pues es como que no he entrenado, ¿no? Si no tengo agujetas, el día siguiente es como que no he entrenado. ¿Cómo tú, desde la experiencia, gestionas a ese tipo de personas? Primero, a ver, está claro que, oye, pues si no te puedo dar lo que tú vienes buscando, pues claro. A lo mejor este no es tu sitio, ¿no? Eso está claro, y es que no pasa nada. Creo que cuando un lugar tiene una filosofía clara y una hoja de ruta clara, la gente va entrando y la que comparte esa filosofía se queda más tiempo y la que no comparte esa filosofía, por selección natural, va saliendo Claro. del centro, ¿vale? Hay gente que sale de forma silenciosa, hay gente que sale haciendo más ruido. Hay que intentar gestionar eso, ¿vale? Claro. Para que no condicione el ambiente ni el buen funcionar del centro. Pero... Y luego hablábamos antes, ¿no? Que hay veces hay que tener conversaciones difíciles, ¿no? A veces hay que tenerlas. Y con iguales y con clientes. Y de ahí sacan muchos aprendizajes, aunque sean difíciles. Y he tenido conversaciones difíciles con clientes y luego gente que ha dejado de venir al centro porque no comulgaba con la filosofía. Y al final que un cliente empieza hoy, ¿no? Su primer mes y bueno, lo estás viendo a lo mejor 3 veces a la semana ese primer mes, pero cuando ese cliente lleva un año entero, lo has visto 3 veces a la semana durante un año entero, has visto un poco, ¿no? Su proceso y es como que casi forma parte, ¿no? De tu vida. Tú piensas a lo mejor en esa persona cuando te vas a tu casa. Y entonces yo creo que la comunicación es súper importante para gestionar que esa persona tenga cualquier problema, ¿no? Fundamental para gestionar cualquier problema, para poder seguir dándole lo que necesita. Y luego también como entrenadores, y a mí esto me ha costado tiempo entenderlo y aplicarlo. Tenemos que tener en cuenta que hay clientes que van a estar con nosotros un año, hay clientes que van a estar 6 meses, hay clientes que van a estar 3, o hay clientes, yo tengo clientes que están conmigo los 13 años que estamos abiertos. No es lo habitual, pero se puede dar. Y la gente contrata un servicio, nosotros intentamos darle lo mejor que tenemos el tiempo que están con nosotros, pero ellos eligen, claro, si quieren pasar más o menos tiempo con nosotros. Igual que nosotros elegimos cuál es la filosofía y la forma o la metodología de trabajo que tiene nuestro centro. Hay un momento donde ese camino se puede separar. Claro. Aquí, perdona que te interrumpa, en Kumuka, como has dicho lo de la filosofía y no hemos hablado de eso, ¿cuál es la línea en la que va? Va una línea, oye, mira, estos son los valores, esto es lo que me gusta para crear la familia, esto es lo que ha hecho que llevemos 13 años y sigamos un poco más de tiempo abiertos. Yo creo que al final, bueno, en inicio es Kumuka como la palabra Kumuka tiene un significado y Kumuka significa el comienzo de un viaje. ¿Vale? Entonces creo que eso ya define muy
de una forma muy clara cuál Sí. es nuestra filosofía, ¿vale? Esto es un viaje, pero es un viaje de toda la vida. O sea, hacer ejercicio no es algo puntual. Y además en la sociedad donde nos ha tocado vivir, en el momento de la historia en la que nos ha tocado vivir, ¿vale? Y luego tenemos otro eslogan o otra frase que repetimos mucho, que es que entrenamos para ser felices. Ah, qué bueno. Que es que el entrenamiento Me te encanta. tiene que sumar, ¿vale? Entonces, creo que esas dos ideas, Sí, esas dos creo que frases deja muy claro. lo que dejan muy buscamos. claro cuál es la filosofía y forma de trabajo del centro. Que si quieres darle el 100%, esforzarte al máximo, crecer como deportista, vamos a hacer todo lo posible, pero dentro de esa Dentro de esa línea. Qué bueno. Pues creo que es hora, ¿no?, de moverse. Muchas gracias por compartir todas Un estas placer. cosillas. Y pues nada, vamos a ver qué reto tienes para mí, para el que vea esto, y qué cosillas aprendemos trabajando con la kettlebell, ¿vale? Muy bien. Vamos a ello. Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Nada, un montón de kettlebells, ¿no? Un montón de kettlebells. Estas son las kettlebells con las que sueles entrenar tú, ¿no? Explícame un poquito las características que nos estabas comentando en el vídeo y qué tipos de agarre podemos trabajar con ellas. Bueno, pues las características principales de este modelo es que conforme aumentan de peso, aumentan de tamaño, ¿vale? A diferencia de las de competición, que no sé si verán que tenemos aquí abajo algunas, Sí. estas son siempre del mismo volumen, ¿vale? Aquí el volumen cambia. Entonces el tamaño de la bola, el tamaño del asa, el grosor, el diámetro que tiene va cambiando y eso va haciendo que el estímulo sea diferente conforme vas aumentando el peso. ¿Y qué tipos de agarre podemos trabajar con ellas? Bueno, es un agarre convencional, ¿vale? Desde lo que sería un agarre en posición natural del cuerpo con el asa de la kettlebell sobre la base de los dedos, ¿vale? Luego la entrada, la inserción de la mano dentro de la kettlebell, que es el punto que hablábamos antes, que a la gente le cuesta más trabajo conseguir esa transición sin que el asa de la kettlebell friccione sobre todo a la palma de la mano. Entonces, esa soltura o esa necesidad de poder transicionar de un tipo de agarre a otro es el que te va a dar más posibilidad de éxito a la hora de hacer una cargada, a la hora de hacer un snatch o a la hora de hacer pues, movimientos a altas repeticiones sin sufrir tanto daño y poder evitar golpes o molestias en la palma de la mano. Esos son los dos agarres básicos. Sí, ahí iría por los agarres básicos, desde una posición de rack con el asa cruzada desde la palma, desde la base del pulgar hacia el otro lado, ¿vale? La muñeca, o este otro tipo de agarre para un swing, un balanceo o un transporte de carga, ¿vale? Y luego ya pues tienes variantes de agarre que son más desafiantes, desde un bottom up, ¿vale? Una posición un poquito más fácil antes del bottom up, que sería en martillo, o agarres en camarero, agarres... Camarero. Sí, camarero. Yo lo llamo el camarero. El camarero. El waiter, sí, ¿vale? Entonces permite variar un poco la percepción de agarre que tienes sobre la kettlebell y hacer un press con 8 kilos aquí cambia por completo a hacer un press con 8 kilos aquí o hacer un press con 8 kilos aquí. La sensación que da es completamente distinta. El entrenamiento con kettlebell me parece súper rico en movimiento y en posibilidades y sobre todo en economía del espacio, porque tú puedes tener dos kettlebells que te van a ocupar menos que una maceta con una planta en casa. Así que vamos a por el reto, vamos a ver qué tienes preparado para mí y vamos a llevarnos un par de kettlebells de estas. Vamos a intentar hacer un clúster con kettlebells. Pero la vamos a poner en posición de bottom up. Explícame lo que es un clúster y cómo lo vamos a hacer. Vale. Un clúster es una combinación de dos movimientos. ¿Vale? Es una cargada y entrando abajo hay que romper paralelo, hay que intentar hacer una sentadilla profunda, ¿de acuerdo? Bien. Y luego, una vez que ha llegado a esa posición de sentadilla profunda, tenemos que intentar hacer una extensión completa de cadera y empujar carga con una extensión completa del brazo por encima de la cabeza, ¿vale? Bien, todo eso en bottom up. ¿Bien? Todo eso en bottom up. Entonces, no se trata solo de aplicar fuerza, sino ser capaz de aplicarla con control, que es lo que te exige la kettlebell de forma natural, pero si además le das la vuelta y la pones hacia arriba, entonces eso se multiplica, ¿vale? Entonces hay que moverse bien y con mucha consciencia. Cluster en bottom up. Vamos allá. 12 kilos. ¿Parecen pequeñas?
Hey. Bien. Vamos a por 16. ¿Cómo? ¿Vale? Voy a ponerme algo de magnesio. Apriétale. Ahí, 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 ahí. ¡Oh! Bien. He sujetado con la Bueno, cabeza. estamos fríos, He estamos sujetado con la fríos. cabeza. No, la mano helada, tío. Buena, buena. ¡Ey! ¡Ey! Muy buena. Joder. ¡Ole! ¡Qué buena! No lo esperaba, ¿eh? Apriétale, apriétale. Bien. Buah. Qué buena. Ya está, ya hemos entrado en calor, Ya ¿no? lo tenemos. El calentamiento. Pues nada, reto superado, ¿no? ¿Sí, no? Está bien. El thruster con 16 kilos está superado. Chicos, ya saben, si quieren entrenar con kettlebells, CrossFit por aquí, por Cartagena, ya saben dónde pueden venir. Muchas gracias, Carlos, por compartir tus conocimientos y un gusto estar aquí. Volveré, Igualmente, tío. volveré.